Buenas noches, Gabon. Welcome. Thank you, everyone, for Bienvenidos a having us todos. here in this beautiful Gracias por city. invitarnos a esta preciosa ciudad. ¿Es la primera vez que vienes, John? ¿Qué te parece? Fantástica. Very well. Hemos comido muy bien. So, Jonathan Lethem is the author Jonathan of Lethem 13 novels and ha escrito 13 his novelas 20th book of fiction y just came out, el a libro de different ficción kind of número tension, 20 new de otro and tipo selected de stories, tensión, which is a historias compilation nuevas of seleccionadas, how many una decades? compilación de toda una década, sí, de 35 años. But most of all, he's my brother. Pero ante todo es mi hermano. So, when I thank the festival Así que for cuando allowing us me invitaron, dije to continue gracias this al festival por que nos permita mantener esta conversación que llevamos more than 35 years ya even. celebrando entre nosotros durante más de 20 y tantos años. Y ahora hacerlo aquí en compañía de todos ustedes es un placer. Como el tema del festival este año es Nueva York, he querido hablar un poco de Borum Hill, el barrio de donde son. He releído La fortaleza de la soledad y Brooklyn, una novela criminal, la última que ha salido. Creo que ya ha salido también aquí en España. Sí, acaba de salir, dice John. Brooklyn, una novela criminal. Una novela criminal. Yeah, here it is. It's right here. Lo comenta el título en castellano. So, I mean, there's so many things that we could talk about in your Podríamos hablar de tantas cosas, dada tu carrera tan prolífica, como el típico que desafía las convenciones del género, también incluso como escritor californiano. Y quería hablar de Borum Hill, que es un barrio de Brooklyn, donde ambos crecimos. Bueno, en ciertos periodos no coincidíamos y otros coincidíamos allí, que realmente ha tenido muchísima influencia en tu trabajo. A mí me ha sorprendido muchísimo al volver a leer La fortaleza de la soledad, ahora junto con esta novela, una novela criminal de Brooklyn, cómo realmente están muy como entrelazadas, ¿no? Muy relacionadas. ¿Cuántos años hay de diferencia? 20 años, le dice John. Me parece difícil hablar de ambos por separado, pero lo voy a intentar un poco. Voy a hablar primero de La fortaleza de la soledad, antes de pasar a Brooklyn, una novela criminal. También quería hablar de los artículos que escribiste en el New Yorker, que era en contestación a otro artículo en el New Yorker de Sanderson, cuando salió la primera parte de la fortaleza de la soledad, ¿no? En la descripción de este evento ocurrió algo que quería preguntarte, porque decían que la fortaleza está dedicada a mí, y nunca te he preguntado por qué. Bueno, comenta John, entonces no tenía nadie con quien hablar sobre cómo lo que es crecer en Brooklyn, salvo tú. Vivía en mis propias fantasías y lo que yo me proyectaba, ¿no? Y los temores que tenía también en torno a este tema. Y entonces yo para nada era un escritor de los que hace mucha investigación. Así que las conversaciones en Berkeley, en California, y luego, cuando no volvía y miraba las cosas, tú eres como realmente mi principal tablón de salvación, ¿no? Tenía que aprender mucho sobre cómo utilizar a la gente para escribir novelas. 20 años después, una novela criminal, Brooklyn,
tiene cientos de voces. Pero básicamente, con la fortaleza de la soledad, básicamente era como 4 personas las que hablaban. Todavía hablaba con Carol Rusbach, con Lynn Nottage, pero tú eres la persona a la que le confiaba las cosas, con la que me confesaba, compartía mis puntos de vista, así que pensaba que realmente el libro surgió un poco de esas conversaciones contigo. Y además yo tengo casi 8 años más que tú. Así que lo típico, ¿no? El hermano mayor. Yo te quiero decir cómo era antes de que tú estuvieras allí. Sí, dice Mara, totalmente confundida, porque uno de los temas en tu obra sobre Borum Hill es que Borum Hill es como si fuera una ficción. Y luego están ahí Helen Butler, la señora tan mayor, tan rara, que habían generado esa ficción que es Borum Hill. Pero para mí es algo más postmoderno que todo eso. Porque yo leo una ficción como un reflejo ficcional de las cosas que yo he vivido o historias que conozco, que las conozco de otra manera. Y por eso estos dos libros se hablan entre sí. A veces vemos como ecos de las mismas historias, de los mismos personajes que han envejecido también. Pero quería decirte que cuando pensé en por qué me habías dedicado a la fortaleza de la soledad, inventé 2 teorías. Una, y no sé por qué me acuerdo de esto. Me acuerdo que leí una de tus primeras novelas en un manuscrito y que te dije, ¿por qué cuando es negro un personaje lo mencionas, pero cuando un personaje es alguien blanco no dices nada? Y estos libros son como uno blanco, uno negro. O sea, era como todo el rato hablar de la negritud. Y esas eran las teorías. Y la otra, poco antes de que saliera La fortaleza de la soledad, te fui a visitar porque estaba un poco deprimida. Tú vivías en Toronto entonces. Y leí me leí de pe a pa 2 biografías de Marvin Gaye y me dijiste, ¿tú qué te crees que va a cambiar el final? No, no cambió. En las 2 biografías el final era el mismo. ¿Qué tiene Borum Hill que realmente hace que siempre vuelvas a ese barrio? Bueno, dice John, yo creo que esto no es mucho ficción, es decir, sentir que en la transformación de ese barrio, que empezó un poco por casualidad, cuando nuestros padres compraron allí la típica casa de grés marrón, ¿no? Mitad de los 60 hasta el 80 más o menos, 83 más o menos, que es casualidad me fui por primera vez. Durante ese periodo, eso capta la idea de la gentrificación perfectamente bien. Y en cierto modo, yo incluso diría que la imagen de la gentrificación se inventó precisamente en esa zona, en varios barrios de Brooklyn, como un paradigma o una metáfora que luego la gente empezó a utilizar para entender otras experiencias. Y con esto no quiero decir que no hay otros lugares que también hayan sufrido esta gentrificación en la misma época. Pero por cómo eran los medios de comunicación en Nueva York, y luego también toda esta gente que dio publicidad a este movimiento, ¿no? De los propietarios de las casas, estas marrones que vemos en las pelis, de varios pisos, unas pegadas a otros. Creo que ahí la gente esto le influyó mucho. Había un lenguaje de la gentrificación y se experimentó con él, precisamente donde nosotros estábamos creciendo. Y evidentemente, nuestros padres
very connected to this. estaban muy relacionados con eso, con esa When conversación. I found that piece in the New Yorker, Cuando vi ese artículo en el New Yorker and I de found it only much Anderson, later, all of the interviews are with todas las entrevistas people we grew up knowing. Yeah. And son this is con at a gente time a los que when nosotros the conocíamos cuando word estábamos gentrification creciendo. wasn't even widely La known. palabra Now we take gentrificación it ni for se granted, conocía. but Ahora it lo was das por being hecho, que si dices gentrificación la very gente te slowly entiende. taken out of a Pero poco a small poco academic context estaba saliendo and turned del into contexto a common académico word. y está But most volviéndose people en would una refer to this palabra by normal. other names, and the Pero names normalmente la were gente le llamaba de either otra manera. expressly Y negative, solía ser de una manera like negativa, displacement, como desplazamiento de los locales, o con palabras muy positivas, como de animación, ¿no? Sí, reurbanización. Sí, Mara dijo, me gusta que se acuñó precisamente gentrificación en el 64, el año en que tú naciste. Sí, el mismo año en el que Helen Buckler inventó el nombre de Borum Hill. Y tú ya has hablado de que este barrio era como una ficción. Bueno, la distancia entre estos dos libros, en La Fortaleza de la Soledad, por ejemplo, ahí todavía creía en el mito de Borum Hill como una idea coherente. Y quizás yo creía también en mi propio, en yo como un mito de una persona coherente que estaba creciendo, que me hacía mayor, un chaval que se podía describir caminando por la calle con un punto de vista sentimental. Y 20 años después, como decía, empecé a observar tanto a mí mismo como al barrio Borum Hill como alguien que realmente no había inventado nada, que solo cogía lo que ya había ahí. Sí, dice Mara que parte precisamente de una novela criminal de Brooklyn es como que hay varios autores. Uno de ellos eres tú, o el novelista, que está escondido en Brooklyn, una novela criminal. Quizás quieras hablar un poquito sobre Helen Buckler y esa idea, y luego hablamos también de J.L. Davis. Sí, la mujer que se inventó el nombre de este barrio no estaba renombrando algo, simplemente era una zona un poco al margen de otras cosas, pero ella identificó como una serie de manzanas que se caracterizaban por estos edificios preciosos, pero decrépitos, que estaban casi cayendo, pero no estaban vacíos, le dice Mara. No estaban vacíos. Algunos estaban ocupados por gente mayor, en otros vivían múltiples familias jóvenes. Otras, sin embargo, ahí había casas un poco como donde la gente iba pasando, pero todos ellos formaban parte de un barrio de rentas bajas. Era una zona como para industria, es decir, que la gente que vivía ahí, según una definición jurídica, realmente no eran realmente personas, aunque sí que lo eran, claro. Algunos eran blancos. Sí, según la definición del banco también, dice Mara. Sí. La gente que controlaba el dinero los consideraban como un lugar que no valía nada, solamente lo valoraban como si podía ser un futuro aparcamiento o un solar para una futura industria, fábrica o una futura autopista. Así que Helen Buckler, esta señora mayor que había en nuestra calle, bautizó como Borum Hill a este barrio e inventó una especie de idea fantástica de que hacía falta rescatarlo, que estas casas había que rescatarlas, que tenían una historia preciosa, que era todo un patrimonio. Y una serie de personas, inicialmente gente quizás con una muy buena reproducción, sobre todo eran
parejas renovate jóvenes houses blancas by que hand, querían renovar ellos mismos a mano las followed viviendas her dream, y un poco and began to siguieron su sueño, el de esta improve the homes señora. physically by restoring the brickwork Y and empezaron a brownstone and restaurar plaster. tanto And this became las actually a sort of escayolas como fetish. el The ladrillo, first part of the etcétera. Y fue un poco como un fetiche. La primera parte de la gentrificación es algo que todo el mundo conoce, ¿no? Los artistas que buscan sitios baratos donde vivir, donde crear. Gente pobre, blanca, que se traslada donde no viven los blancos ricos. Y otra cosa que era muy exclusivo aquí, muy original, es que había como una especie de, como un sueño por estas casas. O sea, era como había una fiebre por rescatarlas. Hacía falta rescatarlas. Como si fueran una especie en peligro de extinción. That's understandable. I mean, Maravilloso, sí, es comprensible, ¿no? Ahora que hay como casas de unas 150 años de antigüedad y las que todavía tienen esos techos con escayolas tan complejos. Y hace 30 años empezaron a caer. Creo que hasta mataron a alguien. Había alguien que estaba intentando vender la sala por $1 millón. Pero el dinero es importante y clave, claro. Que son casas que la gente se compró por $16,000 en los años 60. Sí, no era nada caro, le dice John. Sí, pero luego de repente se convirtieron en súper caras. Lo que ocurrió es que en los 60 y los 70 las cosas ocurrían como a velocidad lenta y la gente tuvo mucho tiempo para decir estamos locos, esto no va a funcionar, pero ahora sabemos todos, ¿no?, que cuando empieza la gentrificación en un barrio, primero están los artistas, luego te ponen cafés monos y lo siguiente son inmobiliaria y se acabó. Es sistemático ahora. Pero en este caso fue como algo como divertido, funky. Y tenía, ¿no?, como estas características como que la gente que había ido allí era gente que estaba un poco desafiando al establishment. Y era gente con menos posibilidades, ¿no? Y para mí ha sido algo hipnótico, no podía dejar de pensar en ello porque un poco es el escenario de mi infancia, porque implica también, no sé, tantos retazos de formas distintas de idealismo, de pensamiento positivo, de locura y de falta de realidad de la gente, o sea, de ser poco realista, la gente que luego lo convirtió en una realidad. Por eso me gusta, ¿no? Porque era como una especie de locura, como una especie de escenario de un teatro donde cada uno venía a hacer su locura y algunos funcionaron, algunos se han quedado, algunos se han hecho ricos, otros tenían una locura lo que hicieron, pero todos estaban confundidos. Y también me parece que la palabra gentrificación era como que parecía algo muy fácil cuando hacías gentrificación, ¿no? Era como algo sencillo de hacer y sin embargo no es para nada fácil. Mara comenta que hace poco ha traducido un libro de Francesc Costías, un psiquiatra francés que luego se exilió, y hay una cita en francés que no se me va, que es que el subconsciente no existe. Insiste, pero no existe. Así que parece que Boram Hill siempre está ahí como llamándote en tu cabeza. Tú estás trabajando, pero está ahí como tun, 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 recordándote que está ahí. Sí, dice John, bueno, a mí finalmente me interesó mucho empezar a aprender también los hechos. Para mí empieza, en cierto modo, antes de los hechos. Para mí empieza cuando yo estaba en la calle, jugando con otros chavales, mirando a otros niños, escuchando los sonidos de la calle. Intentando hacer lo que hacen todos los niños, ¿no? Intentar entender el mundo al que les han lanzado y sobrevivir a ese mundo.
I began writing about it before I Yo even empecé a ever escribir used the sobre word ello Brooklyn. If you look at incluso the antes de novels empezar and the a stories usar I por was primera vez la writing palabra Brooklyn. Si ves las primeras in novelas, California in my estaba en 20s. California en los años 20. Hardened criminals. Yeah, absolutely. Did that make it to the collected? Sí, No, ¿no? I Cuando cut tú that. hablabas de criminales y tal. It's funny because someone just Es asked me curioso that in a porque hace bookstore. They were poco like, "Why en didn't una you put the librería story in?" me So ha preguntado that ¿por may qué be the, no you has know, puesto a esos the one criminales I've luego al overlooked. final? But again and again, I write Bueno, pero una about vez más, como os decía, yo feral escribía children, sobre children niños left to invent their a own los que world les on the street. dejaban que se inventaran su propio mundo en la calle And trying to interpret one e another's intentaban form of reality. interpretar Because la realidad de they've los been placed in otros, a porque los ponían ahí close connection to one another on the street, in the schools. en la calle, en las escuelas, And yet están they muy don't go relacionados into one another's uno homes. entra muy relacionados So unos con otros y sin embargo no what entraban en happens su behind zona privada. the doors of the homes Entonces, is ¿qué partly a ocurre mystery. detrás de las puertas de cada Or casa, if they de cada do familia? Es como un cross misterio. into one another's homes, Y si alguno they entra en find la very casa del different otro, kinds of reality inside. encuentran dentro And realidades muy they have to distintas. explain themselves Se to tienen que each other. explicar a veces a uno a A otro. lot. Tienen que dar muchas explicaciones. And they don't have a lot of help No with these cuentan con explanations mucha from the adults. ayuda por parte de los adultos para dar esas explicaciones. There's also, I mean, you see it already in the second half of La segunda Fortress, parte de la fortaleza, dice Mara, that I se think ve in some ways que en cierto modo we had a somewhat rare racially integrated childhood in America. hay una infancia como racialmente más integrada de una manera peculiar. No éramos el único lugar, en Brooklyn había otros como zonas así, pero una vez que salías de ahí, we were entered into this white world, entramos en el mundo de los blancos and we kind of realized how separate y nos they were. dimos cuenta lo separados que estaban. I mean, I always think that this is Sí, one dice reason John. that you Yo siempre he speak pensado Spanish. que por eso tú And hablas so español. People we know ¿Y in por the qué neighborhood, tanta gente que Joel Simon conocemos, speaks como John Spanish, Simon, and, gente del barrio, and his sister Alyssa y su hermana Elisa, Spanish. también aprendí español? But beyond that, Pero más many allá de of todo the esto, creo white kids que from muchos de our los niños neighborhood, blancos de nuestro barrio they either ran very, very far away o or they bien stayed right there. se quedaron ahí Because para the siempre form o of, salieron corriendo muy lejos. Experience they'd had in terms of their Porque la own experiencia que habían identity tenido ellos as white de su was identidad como very blancos self-conscious and very challenging era todo un in reto a y way era that de most mucha white people in autoconcienciación. America are not asked to confront. Es algo que al resto de los blancos americanos no se les suele pedir a que se enfrenten a ello. Es curioso, ¿no? Yo empiezo a decir niño blanco, niña blanca, porque a nosotros nos entregaron esta blanquitud de una manera muy específica en la calle, por lo que veíamos alrededor. Sí, dice Mara. A mí me decían, sí, chica blanca, chica blanca. Y yo decía, no, no es blanco, es más bien un poco como color melodón. My daughter, when she was little, used Mi to call hija it chicken colored. solía decir, es color pollo. But yeah, we had to think about that. Sí, teníamos que plantearnos eso. Race as another fiction. Como la raza, como otra ficción, ¿no? Anyway, Sí, dice so John. self-conscious. Era algo de lo que éramos muy Something you just said, conscientes I think, is nosotros. an important Pero también ingredient una to cosa add que to has this. dicho es un ingrediente interesante say que hay que you añadir had a to esto. have Cuando a tú dices, yo tuve que had to como have a volver, line. ¿no? This Tuve was also que an environment revisitarlo. of Sí, era un entorno también subconsciously inventive language and de un identity. lenguaje It wasn't only y una racial identity, it identidad was autoinventada de manera self-assertion. consciente. Everyone had to have a line. Todo el mundo Everyone had to have tenía an approach, que tener because un we were in a enfoque, un space punto de where vista, porque estamos en un language was espacio heightened, donde el it was lenguaje aggressive, era agresivo, it was funny, era it divertido, was confrontational, but it was era de also always confrontación, doing something. pero siempre It was se trying to trataba de make hacer something algo, happen. siempre se It was intentaba que trying algo to ocurriera. push something Se away or trataba bring de a something veces close. acercar It algo a was ti o transactional. empujarlo bien lejos, era And algo so, transaccional. entering into the street Así que space, entrar así a ese espacio en la I've already calle, compared it to a theater.
Yo lo once. I think comparo, como he I dicho became antes, very a un conscious teatro, that it was a un escenario. a Yo era muy polyphonic, consciente, ¿no?, de que era algo muy polifónico. vocal theater. Era un And that you teatro had to figure vocal out muy what you polifónico were y que going to sound había like que and what uno your decir, line a was ver, going to cómo be. voy a And, sonar y qué this frases voy a connects, of decir. course, to the book Y that I wrote esto está before relacionado Fortress of con el Solitude, libro que escribí Motherless Woman, antes de la where I take the fortaleza idea of de Tourette's la soledad, and que I se kind of llama combine Huérfanos it de Brooklyn, to make donde intento combinar, ¿no?, a meaningful confusion la between the confusión idea of Tourette's syndrome and the speech de la of people idea on the street in Brooklyn. de Because cuáles son la manera de hablar when de la I gente en la went calle en out of that Brooklyn. Porque cuando yo salí de ahí, space de ese to espacio, California me or fui a Toronto California o a or Toronto nearly anywhere else o, bueno, cualquier otro sitio in the United States de Estados Unidos or in North America, o de I heard Norteamérica, myself. And me oía a my way of mí talking was very, y mi manera de hablar it was very aggressive, era it muy was very agresiva, undignified, it was very poco fast. digna, muy It rápida. was often had a performance built into it, some kind of Es sarcastic como que había un aggressive cierto sarcasmo agresivo, era como si estuviera actuando constantemente. intentionally exaggerated style. O con un estilo And intencionadamente people sometimes exagerado. Y la responded to me gente as if something was respondía quite wrong with me. como si algo no estuviera bien, o sea, como si algo me pasara. I was looking Sí, recently at Mara some things comenta I que had recientemente written in college, estuvo viendo and they algunas had the cosas que marks of the escribió professor en el and I realized colegio there was a y Brooklyn vio to los my grammar. comentarios de los profesores But, y había unas yeah, I mean, anotaciones sobre su gramática, ponía The code gramática de switching Brooklyn. was polyphonic. Sí, realmente era muy polifónico, I ¿no? always Los say distintos when people códigos que ask me, utilizábamos. how I La came gente me to decía, be a ¿cómo translator and, te has convertido en traductora? that, when I was a kid, when the conversations on the bus got interesting, Cuando they yo switched to estaba Spanish. de niña en el autobús y las conversaciones empezaban a ser interesantes, se pasaban a hablar en español. Y cuando por fin empecé a estudiar un idioma extranjero, yo decía, ¿por qué va a estudiar la gente It was just francés? so off the radar for me. Para mí esto era algo que me quedaba tan lejos. But yeah, and sadly, the first Sí, words of Spanish y that we learned tristemente were, las primeras palabras que aprendí en español, porque claro, te ponían a prueba, pues Yeah, eran... well, that's when You know I what said maricón is. You know what maricón Maricón, is. the ¿sabes lo que es language was maricón? always doing something. It was always part of a Sí, el idioma siempre of hacía a assertion algo, dice or a John. negotiation Era parte de or una or negociación a trick. o It might también be de un designed to, intercambio o podía expose ser that you una were broma. some kind of fool or También a veces se usaba para, mostrar que eras un tonto o algún tipo de víctima. Interloper. I remember people would ask me, A mí a veces "What también la are gente you? me Are preguntaba, you ¿tú white? qué eres? Are ¿Eres you blanca? Italian? Are ¿Eres you italiana? Jewish?" And I was like, ¿Judía? I don't know. I think maybe I'm a couple of those things. No sé, a lo Or mejor those soy un different poco things, todo, like, soy un intruso. The fiction of race was very Sí, la ficción de la raza clear. estaba It muy was- clara. Well, clear might not be the right word for Bueno, it, but it was claro very no es thick la on the palabra ground. buena, dice Yeah. John, pero It sí que era was- algo it was muy being básico, muy de hashed calle. out. Yeah. Sí. Yeah, and people would. I remember, where are you from? I was like, no. Sí, la gente te decía, ¿de dónde eres? Y decía, no, que es que soy de aquí. I always think about my school friend Vincent Verapapa. Sí, me acuerdo who de was, Vincent Verapapa, un strangely, amigo with all del the colegio. work I've done, his story never really gets into any of these Precisamente books, but nunca lo he great metido en name, las too. historias de, Vincent Verapapa. de mis libros. And, Sí, Verapapa he es was the un most nombre Italian fantástico. kid. Era un chaval muy Carroll italiano, Farms, the most defiantly proud of his Italian súper identity orgulloso de su and, identidad italiana. the most, he thought anything except Italian identity was sort of pathetic. Pensaba que cualquier cosa que no fuera ser italiano era This is, of patético. course, Italian American. Mara decía, bueno, estamos We call hablando it de Italian, italoamericanos, les llamamos italianos, pero son It should be italoamericanos. stated. And Lo quería comentar. his father was a policeman. Sí, su padre era un which was kind of policía, in the hierarchy of lo cual en la the blue-collar jerarquía Italian neighborhood, de nuestro Italian American neighborhood, barrio put him in a kind of italoamericano, top position, le ponía como only en uno de los puestos de higher arriba, position might be ¿no? to be a mafiosa. Solamente estar por ahí más encima sería ser un mafioso, por encima de un policía, No one punished en un other barrio white kids for trabajador. failing to be Italian. Pero nadie castigaba a Italian-American los more than otros Vincent Verapapa. niños
por no ser italoamericanos, o sea, italianos americanos, nadie les castigaba más que él mismo, Vincent Veropapa. Unusual, and one day his older brother Y un día su hermano mayor confided in some of us, without telling Vincent, that nos he was dijo an adopted Puerto Rican kid. que era un niño puertorriqueño adoptado, And we nos lo confió a had to nosotros sin protect decírselo a him él. from Y this nosotros knowledge teníamos que because we knew it would protegerle de destroy esta him. información, porque eso So lo we went on letting him destruiría. make us feel terrible Y that todos we nos sentíamos weren't fatal. Italian, even when we knew that he was compensating for something Y no sé, unconscious. él inconscientemente exageraba su italianidad precisamente porque no lo era y no lo sabía. Yeah, it's so American. Si esto es tan americano, dice Mara, estas clasificaciones por raza, incluso a nivel jurídico, So imposed and es algo tan impuesto that really are a fiction. que es, y además es una ficción todo ello. I actually, well, as you know, I've been working on a memoir. Yo he trabajado, llevo muchísimo tiempo trabajando en una It's autobiografía. been very difficult. Ha sido muy difícil. But recently someone said to me, "You're struggling with the Alguien tyranny me ha of memory." dicho, estás luchando con la tiranía de la memoria, de los recuerdos. Y dije, uff, qué profundo como tyranny of pensamiento. memory. La tiranía de la memoria. I actually brought a little quote. De hecho, tengo una pequeña cita de esta autobiografía que estoy realizando, Never read from this before. que os la voy a leer, nunca The first la he time I leído ever hasta went ahora. to Europe, La primera vez que fui a Europa, cuando dije que era de Brooklyn, la gente se me quedaba mirando como de dónde, y tenía que explicar que formaba parte de una ciudad que la gente sí conocía, que era Nueva York. Sí, claro, de Nueva York. I never said I was from New York. Yo back nunca then, decía because entonces New que era de York Nueva York, was porque Manhattan. para mí Nueva And York I era am not Manhattan from y yo no Manhattan. era de To say I Manhattan. was would be lying. Y decir que yo Or era maybe de even Nueva worse, York hubiera putting sido on como airs. dormir I mentir guess I was o from dármelas de Brooklyn algo. because my mother Supongo fled que yo Queens. era de At least Brooklyn that's porque what I mi madre gleaned había from the salido huyendo de musical Queens, based o on a al novel menos es lo que written by my deduje brother del called musical The Fortress of basado Solitude. en el libro de mi grandmother was from hermano, the el Lower musical East basado en Side la obra and de mi hermano, La migrated to Fortaleza de Sunnyside, Solitud. Queens. Mi I don't abuela, know when. que era del Lower Sunnyside East, había was another emigrado box I de was loath to Sunnyside open. y yo no Only sabía returning bien there por qué. recently, Y hace after poco decades of volví evasion, después de décadas de despite haber the estado growing huida, consensus that a now it pesar had de que really cada good vez más restaurants, hay un acuerdo en que ahora tiene muy which is buenos sort of a restaurantes. code for Ese es un código que quiere in decir, Queens, o sea, en Queens ethnic restaurants. hay muchos and restaurantes étnicos. Immigration that's being displaced by O sea, la foodies inmigración and, artists ha ido and desplazando, o sea, a los inmigrantes los han ido desplazando and ahora when I was la gente que rereading adora Fortress, comer, which los of course I foodies. hadn't read in los gastrónomos. decades, I realized that Y Rachel Ebdes, me di the cuenta mother que Rachel, of Dylan Ebdes, la madre de the Dylan white boy Ebdes, from Dean Street, la mujer our street, blanca de Dean Street, de nuestra calle, is actually from Brooklyn. que era de Brooklyn. Yes, I centered things in Brooklyn, so it would Sí, be yo more basé las cosas en archetypal, Brooklyn, you know, porque es más that fácil was- hacer ahí turned out to arquetipos. be fortunate for me because it meant I left Y Queens alone for a con future novel. suerte, porque But in- ya por fin he dejado un in poco the- in the Brooklyn en musical, paz para which otra novela. I also Sí, pero en el could not musical, help hearing as I read the novel again. cuando what a leí gift la novela to otra vez, no have dejaba that de oír el musical. musical. Es todo un regalo, ¿no? Que existiera it- ese musical. It was an amazing the soundtrack and O sea, la banda sonora era fantástica y te permitía ver esta versión en ficción, por supuesto, de las calles y la música de esta novela, porque realmente la novela está muy empapada de tanto las letras como la música. No sé, y esto me da una experiencia de cómo era todo para ti. Bueno, dice John que sí, que este musical está basado en la Fortaleza de la Soledad y en cierto modo fue el principio de mi decisión de volver a escribir sobre este barrio, pero de la otra manera, en Brooklyn, una novela criminal, porque estaba viendo el musical y de repente es como que se llevó el material que yo tenía, en un buen sentido de la palabra, esa como ya me liberó de él. Y entonces yo podía mirarle de frente, quedarme mirándolo fijamente. It was as if I
had the situation of a reader, Y es como si yo fuera el lector, donde podía decidir cuánto me identifico the story, con la historia, and what I found insufficient lo que me parecía suficiente or opaque, o lo que me parecía opaco uninteresting. o poco interesante. And I began to fantasize Y entonces about the empecé a fate fantasear of someone who'd grown up on our street con el destino who de might alguien que había crecido en nuestra calle accidentally go into a theater y one que day and por see this accidente un día musical, va al not knowing it teatro was about Dean Street. sin saber que este And have musical to era sobre la endure calle this Jean y que tuvo que And so I thought about aguantar esta versión. writing a novel from the Y point of view entonces of a character pensé who really kind of escribir hated the Fortress of Solitude. escribir una novela desde el punto de vista de un personaje que odiaba la fortaleza de la soledad. Sí, Mara dice que sí, con todas esas como preguntas que lanzas sobre las experiencias que viviste o que no has mostrado. Brooklyn, una novela criminal, es como en cierto modo una respuesta a las preguntas que quedan en el aire en la fortaleza. Sí, y a las que yo tengo también, dice John. Y incluso yo, como la hermana pequeña, también he vivido estas experiencias porque nuestro barrio no es tan grande. Y a diferencia de otros barrios, ha cristalizado como el ámbar, ¿no? Como semitransparente. Brooklyn ha cambiado mucho. Estaba intentando escribir sobre cuando Brooklyn era un ente no conocido. John dice que me acuerdo de esta misma descripción, que cuando tú dijiste la gente de Brooklyn estaba muy confundida, ahora es ya como una fauna, una gente muy internacional. Ahora es casi más Brooklyn lo que aparece en las camisetas que Nueva York. Una de las cosas que me interesaba es realmente cómo nosotros acabamos estando metidos en este cambio y éramos casi como cómplices de ello. Hay un personaje en la novela que se enfrenta al novelista. Y hoy en una entrevista alguien me ha dicho, ¿quién es Paul Auster? Y yo no quería decir que no, porque en cierto modo es verdad. Pero a la vez uno puede ir más allá y decir, es también Spike Lee, alguien que ha metodologizado, ha hecho un método de los cambios de Brooklyn, que en cierto modo participaron en la construcción de este mito. Pero esto es simplemente un poco una resonancia de lo que hizo Helen Buckler, ¿no? Es como ser una herramienta del cambio de Bottom Hill al darle nombre. Y yo, en cierto modo, quería como mostrar que todo eso era posible. No quería a la vez acabar con el mito, ¿no? Hacer que se desvaneciera el mito un poco. Let's talk about how did you find that Jervis Anderson New Yorker article? ¿Cómo encontraste ese artículo en el New Yorker de Herbert Aberstone? Well, it's hiding in plain sight. The New Yorker's archives are very searchable. Bueno, los archivos del New Yorker se pueden estudiar. Entonces, cuando empecé a hacer una investigación sobre mis principales temas, bueno, el New Yorker había publicado un artículo lleno de descripciones de nuestros vecinos, con sus nombres y con la palabra Bottom Hill. Es increíble que no lo haya encontrado antes, pero realmente también me sorprendía que nadie realmente me lo hubiera mencionado cuando yo era pequeño. Como Edgar Allan Poe dijo, era ¿no? como algo que estaba ahí, pero que nadie leía. O sea, era como que todo el mundo lo tenía en su mesa de casa, pero nadie lo veía. Tantas preguntas estaban ahí y las respuestas eran tan incómodas porque Jervis Anderson, el escritor, era un periodista negro
the only black Y reporter. era en esa época el único And negro del New I can't, Yorker. no, I have not been able to determine, maybe no one will ever determine, Y yo no he whether sido he capaz de originated the saber idea si for the él piece es el himself que realmente or was assigned this task by lo Wallace, que hizo es, ¿no?, by William Shawn. él genera esta idea como de paz, ¿no?, the editor at the de William Shawn, But- que era el editor, el jefe That entonces. they sent their only black reporter to do Pero no sé this. si lo hicieron adrede, ¿no?, que whose mandaron work al for them único otherwise was periodista specifically negro a hacer to do things like, el reportaje. Write about Alex Que el resto del Haley's tiempo roots, hablaba sobre commemorate Alice Haley y sus raíces o la It conmemoración really said de that Martin they understood that this was Luther a story Jr. about race. Pero realmente yo which creo que was le the word mandaron that a no escribir one una wanted historia to sobre la raza, confront sobre una in raza, Brownstone y era algo que movement. nadie They wanted to believe they en were el in a kind of, movimiento well, de we have this Brownstones, de las post-racial casitas del barrio, dream quería in realmente America that we abordar. associate No es como strongly with hablar de Obama's esta presidency. post-América, That post-racial algo que dream ahora was also a hippie relacionamos también con And la a presidencia lot de of Obama, ¿no? Pero era un sueño un leftist, poco como white post-hippie, había leftist, mucha gente blanca de izquierdas Brooklynites really que wanted to eran believe that brooklynitas, they could live habitantes de in Brooklyn, que that space pensaban que and have podían vivir race en ese be a espacio non-issue. y que la raza ahí So no this fuera un black problema. reporter comes Entonces to llega este investigate reportero negro the para hacer una beginnings of the investigación Brownstoner sobre los movement orígenes de and este its movimiento de los nuevos propietarios de las casas de Gres increasing marrón. success. Y Because cada this was vez at the tenía time más when finally éxito it was porque really es working. cuando de And the repente banks, funcionaba ya el barrio money, y los when the money bancos, comes, then sabes que you cuando win. entra el So dinero it took se gana. approximately 15 years for the banks to stop betting Y los against 15, los the años, neighborhood los and to bancos start tardaron como unos investing 15 in it. años And this en was exactly negarse when a apoyar Joe el Sanderson was barrio y writing ya his luego piece. He was empezaron a basically invertir. saying, Y ahí es cuando okay, él you empezó a won. escribir este artículo y dijo, Now sí, look at what vale, you've done. mirad So I lo think que the hemos piece hecho, lo really que hemos named conseguido. Así que creo que the este artículo crisis realmente point for hablaba Brownstoners. del punto donde it said, empezó la crisis para los propietarios de "You're white estas people, casas. Porque and your decía, property values are sois going up, blancos, and los everyone valores de believes vuestras in your viviendas están subiendo y todo el scrappy mundo underdog cree dream. Your que neighborhood eso is sueño vuestro real." como de barrio I mean, un the last poco line of the piece hippie says, es ahora una now realidad. Borum Hill existed. Or, Y al final now there is acaba a Borum diciendo, Hill. sí, Yeah, it ahora was existe un Bottom quote from Hill. Pat Snyder, actually. Right. Sí, Pat Snyder lo And dijo, so- ¿no? Esa frase, dice Mara. What the piece is confronting them with is Y what con lo que happens les when you enfrenta win. este artículo es qué ocurre cuando uno gana, se sale con la I suya. wrote it down. And now Borum Hill is Sí, y not ahora a rumor Bottom anymore. Hill ya no es un When we rumor. first came here, it was like starting a rumor Primero era that como Borum Hill lanzar existed. un rumor We de que kept working at existía. it. Trabajamos now, constantemente en Borum Hill is ello not a y rumor ahora ya no anymore, es it un exists. rumor, ahora Right. existe. Imagine Eso es lo que dijo learning Pat after Sin. you're, Snyder. after you're 20 or 30 or Sí, 40 imagínate, years old, dice John ahora, 30, 40 the woman años. down the street from you invented Spain. Tú imagínate que la mujer que vivía And- debajo de and ti it worked. inventó Now everyone España believes there's a y te Spain. dice, sí, se han This was inventado sort of España y ha the problem funcionado. of growing up Y eso es un inside poco lo this- que ocurrió, this ¿no? dream Cuando was that crecíamos it en was este being sueño. constructed under our feet. Era algo que se estaba construyendo Yeah, bajo well, nuestros pies. This idea of Brooklyn, because of Sí, course Brooklyn dice also Mara. had an identity within America. Brooklyn You también know, we're tenía from su Brooklyn, and in the propia movies there was kind of a guy identidad with an dentro de accent. América, ¿no? El acento, los chicos de and of course, Brooklyn, aparecían en las Brooklyn, películas. Y en Brooklyn you're soaking in it, right? But estás tan metido en ello. you knew it was a kind of a non-entity, you know, it was the. Te gusta tanto, pero Well, tú it had sabes very que era como specific una no entidad. Bueno, a ver, idea. And the tengo una idea idea was muy Brooklyn clara, was the dice place John. you got out of. Brooklyn era el lugar del que uno You salía. know, right up until Hasta our childhood and nuestra into the infancia, first part of our childhood. durante la primera that parte de nuestra idea infancia, was very clear. esa idea estaba muy clara. You were from an immigrant Eras white ethnicity. de un grupo étnico blanco de inmigrantes y lo que querías era cruzar el puente a Manhattan o más allá y no volvías la vista atrás. Tu familia sigue en Brooklyn, pero tú te habías graduado ya y te ibas. Como Fiebre del sábado por la noche, John Travolta, claramente es ese mito, ¿no? A grown-up life, Busca and he una humbles vida de himself to adulto the idea of dance as a
profession and a practice. He se crosses the convierte bridge en to a dance studio in un Manhattan. bailarín profesional y al final Doesn't speak atraviesa el with an puente accent. Is waiting y for ya se You echa know, una novia this allí is que no what tiene it el mismo always had acento to be. And even y es donde writers espera el who éxito. came from Brooklyn, O sea, incluso los like escritores de Norman Mailer, Brooklyn como Norman Henry Mailer, Miller, Henry they Miller, would write about it as a kind of a escribían nest sobre Brooklyn from which como they'd una sprung. especie de nido del que Yeah, what is that brotaron. quote? He was Sí, just a ¿cómo se Brooklyn cita? boy, which is to Era say the solamente un last chico de and least of Brooklyn, men. que es como lo I used menos that y lo once máximo as a que se bio, puede but I decir changed de to un hombre. girl. Sí, lo he usado en mi But it was never a destination. autobiografía, pero lo he Right, cambiado but, para una okay, mujer. well, Sí, pero I nunca era un remember destino, dice as a John. kid, people would say, well, where are you from? Sí, me acuerdo que me decían, dice And I would Mara, say, ¿de dónde Bottom eres? Hill. And they would Y say, yo "What's decía, that?" Bottom Hill. I mean, this ¿Qué es is eso? in Cobble Es lo que me Hill. contestaban. Y igual estaba en Cobble Next Hill, neighborhood o sea, el barrio de al lado, where I managed to go to school after a few years. donde And, in a way iba that a probably conseguir saved a my la life, escuela. as it did Y yours. quizás eso salvó mi vida, lo mismo que ocurrió con la And they said, tuya. well, where do you live? And I Y me would decían, say, sí, pero ¿dónde Bottom vives? Hill. Pues Well, en Bottom what's that? Hill. And Y I me would say, decían, ¿eso qué well, es? you know, it's over there Pues between, ahí you always al kind lado, of comparing it to, y lo comparaba and then siempre it was con algo. unspoken, but they said, Y luego había "You algo don't que no live se there. decía, You don't pero live there," que te which decían, was, tú no vives I'm looking at ahí. your peach O sea, te skin. miraban tu color de piel así chicken-colored como skin, and roseada, you como don't decía live mi hija, there. color pollo, You y know, te decían, pero no that was the vives response. ahí. But in Saturday Night Fever, he was coming from like Y a en ridge, Fiebre del which Sábado de is a bit of a Noche stretch. We could walk to vivía Manhattan. como de ahí y parece que You know, podía and ir yet it was andando a the Manhattan. city. Nosotros podíamos And ir andando a everything you Manhattan y needed era was ir a la ciudad. there. I mean, Todo lo que hacía you know, falta that estaba was ahí. the destination for Era everything. el destino para todo. And now it's changed. Y ahora Changed ha so cambiado, much. ha cambiado tanto. It's kind of mind-boggling. But so Sí, this te vuela la cabeza realmente. this article then Este artículo of Jervis Anderson's then kind de of Jervis created Anderson this response to it. It was dio also como una published in the New respuesta a todo Yorker esto. También se publicó en el New right around the Yorker. time of Brooklyn Crime Yes, novel, it Creo came out que around the justo same cuando time. It was a publicaron tu kind of, novela de Brooklyn, una novela criminal. you know, when I Sí, a la published, vez, dice John. The Fortress of Solitude, Cuando publiqué La Fortaleza de la Soledad, I'd done such a weird combination of había hecho una combinación tan autobiography and rara de fiction autobiografía that y people ficción believed it was all que la gente factual. pensaba que era todo hechos. People would ask questions La gente me assumed preguntaba that everything in the book cosas was a reliable asumiendo que biographical todo fact. eran hechos biográficos fiables en This el libro. immediately brought out of me a Esto desire to inmediatamente hizo que me brotara pin down un some of the truth. So I deseo wrote a cycle of de cómo personal apalancar essays which ciertas became a book called verdades. The Hice un Disappointed artículo Artist, where I got to do que things like dio lugar write luego directly al about libro que era our father's el painting desencanto de un artista. Hablaba de la carrera como pintor de and nuestro talk padre about being the kid I y hablaba really, de ser I el really chaval was, que which was yo not the era same as the kid in the realmente, book. que no es lo You know, mismo que el niño the del kid libro. in the Fortress of El Solitude niño, la fortaleza de la is kind of soledad. I mean, I hate to say this, but he's kind of a loser. Odio decir esto, pero es como un perdedor. He sits in the back of the class. Se sienta atrás en clase, Has no resources. no tiene recursos He's not drawing attention to himself at any level. a ningún nivel atrae And atención, la he atención. develops into a very fugitive Y se kind of convierte adult. en un One adulto who, como muy fugitivo, I mean, muy liso, technically huidizo. he has a career writing liner notes for records, but it's a way of avoiding Escribe thinking about where he's from. para los And he completely discos, loses touch pero with his friends from the realmente neighborhood, pierde todo el whether contacto black con sus or white, amigos del barrio, Dominican, tanto si eran dominicanos como whatever. puertorriqueños, blancos o negros. This was an exaggeration of my Esto es una worst, exageración the worst parts of my condition, de lo peor for the de mí sake mismo, of poignancy and drama. ¿no? But that Por kid, darle más without all those dramatismo. resources, Pero without ese the niño, forms of connection that I had, luckily, maintained, sin embargo, las could never conexiones have que yo written sí he the tenido y he book. mantenido, nunca hubiera podido escribir el libro. He could only write a liner note. Solamente podría escribir una frase. He lacked a lot of things, Poco including más. siblings.
No tiene hermanas, por ejemplo, le faltan muchas cosas, incluidas hermanas. It was like I put him in a sensory deprivation chamber. Sí, le meto como una especie de cámara de donde se ve privado de todo lo que pueda estimularle. All of those advantages were necessary, Y not todas only esas for me to ventajas eran survive, necesarias no just solamente para mí, para wiggle sobrevivir, through, sino but to para be able to apañármela, think, sino también to para turn ser back capaz with my de growing pensar confidence en as a writer volver ya and con mi seize hold of this confianza como material. escritor y And talk to aprovechar you, este and material talk to my y hablar childhood contigo friends who I y had con mis amigos de la infancia que lines of todavía connection to, mantengo, and con los talk que to their todavía estoy en parents. conexión y hablar con Because sus the truth padres, about me, as porque opposed to the kid la in the religious verdad solitude, was that I was very sobre annoying. mí, frente a este I niño might de not have been a la loser, but I sat in soledad, the front of es the que yo class estaba muy and I was the teacher's cabreado. pet. Yo And era when I siempre un went to my poco como el friends' houses, pelota, me I sentaba aggressively delante made friends al with their pelota parents, del profe. which isn't always what your friend wants you to do. Y a veces iba a casa So I de had a mis lot of amigos y no es a veces lo que ellos querían. avenues. I had a lot of Entonces yo tenía information muchas vías como and a de lot of conversación, vías de clues información that I'd left for myself. A y lot of threads to pick up. muchas también And como retos a los que enfrentarme. this difference is what I Y describe creo in que that esta es la cycle of diferencia essays, the discipline arch, the que kid who's precisamente constantly describo en el otro libro, hanging ¿no? out Ese with grown-ups chaval when he's a que teenager, constantemente está con hanging out in adultos, bookstores, cuando era un following his teacher's adolescente, home. va a las librerías, va a la casa del profesor. Sí, de hecho, este libro está dedicado a Ana María Díaz Durango. Dice Mara. Yeah, because Mara was like I was. Sí, porque Mara era como yo. One of her forms of, well, it's a combination of survival, Es una combinación survival de trait, supervivencia and also an intense curiosity y una and intensa appetite curiosidad, un for connection apetito was to por make friends with tener adults conexiones, when you were a teenager. por tener relaciones con adultos And even cuando younger. era And even adolescente, sí, younger. incluso cuando éramos más jóvenes, dice Well, Mara. that's a kind of a good lead into L.J. Sí, Davis, y esto nos lleva un poco a who, besides one of J.L. the Davis, authors of Borum que es Hill, uno de los in every sense autores of the word, de Bottom Hill en todos los sentidos de la was palabra, also a father y que era of one of también your closest friends el growing padre de uno de up. tus amigos and íntimos cuando estabas creciendo. I copied down that from that amazing thing which you quote Y he in your New Yorker copiado article. Una It cita was de like, tu artículo del New Yorker, que es invention fantástico, of Borum Hill, como and, habla de esa invención de with those Bottom amazing Hill, captions to the illustrations that were con esos actually by pie David de Price, como pie de amazingly. foto Anyway, en so esas ilustraciones magníficas de David the Price. sort of ending of his historical description of Borum Hill. Y al final es esta descripción como histórica, aunque cada vez era más pobre entre la Segunda Guerra Mundial y 1968, en cierto modo era una bendición arquitectónica. Cuando Cobble Hill y Red Hook, una era de prosperidad, estaban llenas de fachadas rojas. Borum Hill, sin embargo, como era pobre, se vio al margen. Nadie se podía permitir estropear las fachadas de sus casas. Luego hubo un deterioro y esto tuvo un efecto de hacer que nosotros fuéramos como el lugar realmente más que uno podía permitirse, y quizás estábamos un poco dentro de una escala normal y estábamos un poco al margen del resto de los barrios de la ciudad. Sí, eso es el equivalente en prosa, dice John, de la famosa bomba de neutrones, el arma que destruye a todas las personas pero que deja impactos a los edificios. Sí, y la bomba de neutrones de la fantasía de JL ha explotado, es decir, la gente que ha vivido en esos edificios se evapora. Y sin embargo, prevalecen los edificios. Sí, aunque como sabes, no quiero ir por esa manzana porque no quiero encontrarme con nadie, no estoy de humor. Es como hay cosas que no podemos evitar, ¿no? Es un poco el tormento en esta novela, ¿no? El tema de las capas. Hay muchas capas en este barrio, sí. Pero también
remind ¿Qué us fantasía tan a mano te recuerda the precisamente supposedly empty space este espacio of supuestamente, North entre America comillas, vacío de when Norteamérica Christopher Columbus Who never arrived? set foot cuando on North llegó America. So the Cristóbal fantasy Colón, que that nunca there's puso un pie this en Norteamérica, blank dice Mara. space No es esta sensación empty de un of espacio occupants. vacío de It's sus really habitantes. quite marvelously preserved, Se full of mantiene de manera resources and fantástica, opportunities. está lleno de recursos, de You know, and oportunidades. ironically, E L.J. irónicamente, Davis comes to Brooklyn from the J.L. American Davis West. viene His family was del a oeste americano, a Brooklyn. family that had Su settled part familia of the western frontier. venía de la frontera oeste de Idaho. And he was interviewed Mara dice by que sí, que le Jervis entrevistó Anderson, right? Anderson. And then, you know, talk a little bit about that Habla un article that you poco wrote. 'Cause más de it ese was, artículo que escribiste. pretty- Well, I just wanted to, in a way, go back in time and read Sí, the en cierto mind modo of yo my- quería volver en el of our tiempo neighbors. y leer como la and mente de these nuestros neighbors happened vecinos. to be the parents of the children we Y eran played with. precisamente los padres de los So, niños con los que I jugábamos, was seeing nuestros them vecinos. in a very unique moment because Entonces estaba ahí en un it's a momento big muy deal único, for a bunch of porque people living in Brooklyn para in un a grupo de gente que invented vive en neighborhood, Brooklyn, to have en the un New Yorker send barrio someone to inventado, come que and venga el del And New Yorker a hablar con ellos, es todo un specifically acontecimiento. L.J. Davis, who Especialmente ordinarily was the J.L. author, Davis, que and he normalmente was in control of the narrative. era el que estaba en Now, control de la narrativa, a era el black autor. reporter Y from the most ahora prestigious resulta magazine que de la in New revista York más prestigiosa is de Nueva sitting in York his viene parlor un asking him to account reportero for his negro position que está sentado en su as casa a y le estaba renovator preguntando un poco a and ver qué opina a él landlord, como because LJ bought a lot ocupante of buildings y también como besides the one his family lived in. casero, And porque él había cambiado you varios can see edificios y ahora era el casero de otras L.J. personas. Davis going quietly Y J.L. crazy, Davis trying to walk the line, trying to say Intenta something that will decir algo y le cuesta mucho preserve his que salvaguarde liberal idealism su idealismo and liberal his defiant pride in the transformation in the neighborhood y without también su orgullo por la acknowledging that transformación people had del been removed barrio, from the area. pero claro, a la vez In como some lo cases, hace I sin think, reconocer que a mucha gente se le había como evicted from expulsado o incluso specifically se les había evicted from desalojado buildings de that he- algunos edificios y algunos de los que él And poseía he does a good precisamente. job because he's a writer. Y lo hace He walks bien the line porque very, es very un carefully. escritor, But, así you que know, sale bien de esta. I think William Carlos Williams has this William sentence Carlos where he tiene says, esta "The frase pure donde products of dice America go crazy." And I una think the América, pure products of Borum Hill un puro go producto crazy. de América And se ha in vuelto fact, loco y eso es lo L.J. que ha Davis ocurrido, que J.L. became a Davis, que era un madman puro producto in his de Borum last Hill, se había decades of vuelto his loco. life. De hecho, los últimos años de su vida acabó And estando loco someone who ranted y se and convirtió en raved. algo que, en He alguien knew he was que implicated in something deambulaba that he por el couldn't barrio. unravel. Estaba implicado There's y an lo article I sabía en found algo where que he no wrote podía about ya himself, desenmarañar. and he Había says, un "They artículo en call el me que the decía, Darth Vader of me Borum llamaban Hill." el Dark Vader de Borum Hill. What did that mean? ¿Eso qué quería decir? Well, that he's part of the imperial Pues que forma empire. parte del imperio And maybe its greatest weapon. oscuro y que quizás ha sido su peor Yeah, arma. well, But also, what is Darth Vader? But also, Sí, es Darth underneath the Vader, mask, pero debajo de la a creature máscara of scars and torture. And yes, es I am una your father. criatura con So sus you couldn't be here cicatrices without y sí, soy tu padre. O And sea, it que no podrías destroyed estar me aquí to make this sin mí. empire. Y me And destruye you may be afraid generar of me, este but you should imperio. also pity me. Me tienes miedo, pero también deberías tener pena de mí. I mean, LJ, besides Sí. as an author, L.J. was Davis, also además kind de of strangely un emblematic in his own escritor, family. That he era had también his muy two white sons and emblemático two porque adopted tenía black daughters. dos hijos And you blancos y managed to dos niños interview the adoptados, dos younger niñas negras one, adoptadas. Y tú entrevistaste as a la the más closing joven of your para el cierre of your It piece. was very. de I tu mean, I'm gonna artículo, cry if ¿no? I think about her because Ay, me haces she was a llorar, dice girl John. who Sí, porque cuando pienso en suffered ella, every es una niña que indignity in our sufrió neighborhood because she was a todas las indignidades young posibles en black nuestro girl barrio. Era una living in a chica white joven home. negra que vivía en un hogar blanco.
una familia the blanca. closeness of this geography cannot be overstated. Mara said it. Todo This was ahí not a estaba big muy space. junto, no This había was a mucho few espacio. blocks where all Eran of this pocas drama was being manzanas enacted. donde todos estos But- problemas ocurrían. So 2 blocks away, Y 2 manzanas más allá, so close you could hear it, y se podía was the hasta housing oír, projects, which became the only place that the poor and the estaba black, The Housing Projects, que mostly era black, el único families lugar could donde continue las to live familias negras podían seguir this area. viviendo. Eran como And una it was especie de programa de as if there was an vivienda invisible wall. social. Y es como si hubiera But it was un, right there. un muro The nearest invisible, possible pero thing. estaba ahí. And of course, we see this in any urban space, Y lo vemos en cualquier espacio urbano ahora, that que los the pobres poor and the privileged live y los very, privilegiados very close to each other. ahora viven But we muy, muy place cerca invisible unos de boundaries otros, pero se in our alzan minds unas barreras como and invisibles en nuestras stop cabezas. perceiving how close everything is. Dejamos de And darnos so cuenta de lo cerca que Tina están. Y Was Tina, told by her father, a Tina, her su adopted father, padre, who was su her padre que la father adoptó, in su her padre heart, adoptivo, you can't go down there. le dijo, no puedes ir ahí, Don't go there. no vayas ahí. But then they sent her to school, Pero luego la mandaron a and la the children escuela who recognize her and y embrace los her and niños make friends que with her la all reconocieron live y la in the cogieron projects. y se hicieron sus amigos, todos vivían en esta otra So, parte. There was a line running down Entonces the había center como of una her brain. línea que realmente te atraviesa She was being así asked to por la mitad tu cabeza. be obedient to Y this le boundary. pedían But que it went down the middle. obedeciera a esta frontera, pero realmente la destrozaba, How ¿no? did you find her? ¿Cómo la encontraste? Incredible. Pregunta Mara. Chance. Pues por muchísima Story suerte, that's too increíble. boring for everyone here, but I'll tell it to you afterwards. Okay. Just the Luego most, te la cuento porque really es a eterna very esta paradoxical. historia. Well, actually, it is Pero ha sido interesting. totalmente paradoja. Es una LJ, historia muy because of interesante his porque Dream LJ of being Davis, part of the aristocracy, como soñaba con ser parte de la aristocracia, was a member of era something miembro called, de algo que se llamaba, it's one of the clubs in Manhattan. no sé, es uno de Forgetting esos what it's clubs called. de Manhattan, no me acuerdo. Very old idea. Una This is idea muy Americans antigua. basically pretending to be O sea, los British americanos que intentan people, hacerse having a los club like británicos, this. básicamente, y It tienen was ese a tipo de place where clubs. only white men would go, Solamente and they van hombres at tables blancos, and smoke sentarse, cigars. And it was a very fumar exclusive. cigarros, era muy It was exclusivo. called the Criterion Club, Creo que se llamaba el Criterium. something like that. Very, a kind of an imaginary aristocracy. Como But este he was a imaginario de la regular aristocracia. Y member of él this era un place. miembro habitual de este And lugar. he would go there and hang out with these Y iba guys who were, allí, it was like being in the se codeaba 19th con esta century gente, era como estar en el siglo XIX. American, a film. It was a throwback. Como una película But americana de when esa he época. died, they always wrote Pero cuando tributes murió, to each other, and they had y siempre cuando alguien moría, moría es que le escribía a alguien un artículo de homenaje and one of the al otro. guys who Y was uno de writing the los tribute señores que to L.J. estaba Davis when he died, because he lived a escribiendo long time, esta elegía despite para going quite crazy and becoming LJ very, Davis, very vivió mucho, fue muy longevo a pesar de que estaba medio to a loco point where y he was being alcohólico. hospitalized routinely. De hecho, un par de veces le hospitalizaron y luego con mucha frecuencia. He somehow maintained his connection to the club. Pero en cierto And so when modo they died, mantenía they la had- when he relación died, con they el had a club big y tribute to entonces him. le hicieron And todo un homenaje cuando someone in murió. the club Y alguien had del gotten in touch with club me because I'd written about se puso en LJ. They contacto thought, "Oh, this author conmigo has porque written about había LJ. We need someone escrito to sobre commemorate LJ him." Davis And they y had me also dijeron, sought este out remaining family escritor. members. Y también, bueno, And they- hablaron de los miembros de la And familia, they los were buscaron in touch with Tina. y estaban en contacto Partly because entonces she con never- Tina. She, Y en cierto modo, as difficult as her life was, porque por as decir que paradoxical fuera as her su experience vida, was, she was reverent about Tina LJ. She loved him. She felt he'd saved her realmente life. quería a LJ Davis, so I lo was put in reverenciaba, touch with pensaba Tina que by había the salvado su Criterion vida. Club in Y entonces este Club Criterium de Bizarre. Manhattan es el que me puso en contacto con Tina. Raro, ¿eh? Well, Peculiar. I remember Sí, dice when Mara, me acuerdo you wrote that piece. cuando escribiste the un fact artículo checker
had some questions and y había una serie de gave her my preguntas email y tú le because diste a la que tenía que I hacer guess you couldn't think of comprobaciones anybody mi else correo to- electrónico porque creo que no pensaste en nadie and más. I actually looked up those Y emails yo because vi I said, esos I, you know, I correos live in Spain. electrónicos, She le wanted dije, to sí, get on vivo the en phone with me España, and ask me these ella quería questions. hablar conmigo And, por teléfono y dije, mira, vivo en España, y entonces manda un correo a electrónico. lot of the fact checking was about LJ. Y Yeah. básicamente preguntar cosas sobre LJ. These are some of her Y esas son things that she algunas wanted me to de confirm las or cosas que deny. quería confirmar o que le negara. Just on my word. I mean, it's a strange kind of fact checking. But so, number one. En By the primer late lugar, 1970s, para finales de los LJ became a 70, curmudgeon, LJ se and he convirtió en un mostly stopped cascarrabias offering home tours y and hosting prácticamente Gorham Hill dejó Association de meetings. organizar esos Number two. viajes guiados por Towards the las end of his casas life, y de LJ became more alojar las paranoid reuniones and started de drinking la during the asociación day. Gorham Hill. Luego, para el final, segundo, para el final de su Also, vida towards the end of his bebía, life, se había vuelto LJ's loco y neighbors, bebía incluso because he durante was el so día. garrulous, 3. would sometimes También hacia el cross final the de su street to vida, avoid having to speak como to era tan him. parlanchín, la gente se cruzaba de calle para evitar hablar con él. And my response, this isn't Y mi easy. respuesta, bueno, esto no es fácil. One, I would say yes. 1, sí, diría que sí. Yes. A la 2, sí. Seems 3, probable. Sadly, parece he was probable. very much a drunkard. Tristemente sí, And bebía then she asked mucho. a question about Helen Buckler, and Luego I me answered, pregunta sobre Helen I don't know Buckler about this. y le dije, pues no I sé, remember her as blind and deaf and me very parecía old. que era muy I'm sorry, I can't mayor, be more muy helpful. I was ciega born y in muy the sorda. 70s. Pero lo siento, es que yo nací en los 70, no puedo dar it más was detalles. a very strange position to be put in. One of the weird Realmente things me is pusieron that una I've posición become difícil. accidentally the Bueno, both una de las the cosas es holder que of por accidente truth realmente and the maker of yo era myths tanto of el the que generaba mitos sobre este And, barrio y a la vez el que you wake tenía up la one day and realidad, la you're the verdad. last voice. Hay un día en el que te das cuenta que eres la You know, última there's voz, no one to confirm what you know. que nadie Or- puede confirmar or ya lo que tú sabes, People can only confirm o a que tiny solamente piece of it. pueden confirmar un And poquito so de algo. my effort with Brooklyn Crime Novel Así que con was esta similar novela, to the una article. novela, Brooklyn, I una wanted novela to de criminal, get other people's voices into the era mix. como en el And I artículo, also quería wanted que to aparecieran las voces de los confront my demás own myths y quería también enfrentarme a mis propios as harshly as I mitos could, con la trying to pick mayor them apart. dureza posible, intentar But- destriparlos. And many people were very happy to humble me and take away some Y parts of my realmente mucha mythology. gente quería But other humillarme people, y at destrozar un poco times, mi or the same people, metodología. would tell me stories, Pero a la vez hay otras personas que, and bueno, I'd hear the Fortress of Solitude in their stories. And I realized me contaban cosas they've donde encontraba el relato de la a new fortaleza de la myth soledad. Y entonces in their decía mind that yo, comes en vez de darme partly, una lección, realmente lo que veo que en or maybe sus even cabezas largely, han inventado from algo que their investment en in parte reading o mayormente sale books. de haber dedicado tiempo So a then leer I mi was in a libro. hall of mirrors. Así que estaba ahí como una especie And de this sala itself llena de became a subject espejos. matter for me. Y de hecho You eso se told- convirtió what was para the mí en term? un The tema. treachery of memory? Tú has hablado, The ¿no?, tyranny. The de la tyranny of tiranía memory. de Well, la I also memoria, was ¿no?, de interested los in the recuerdos, tyranny of como has dicho antes. narrative. Sí, a mí me interesaba también la Storytelling tiranía itself de la became narrativa. both my El tool contar cosas para mí se han convertido por una problem. parte tanto I had to keep en mi making problema, porque intento the hacer myth cosas and the para garantizar narrative que impulse and the el impulso romantic narrativo y impulse, perfect romántico, anecdote, la anécdota begun perfecta, to creep in. que no I had to break it lo apart. inunden So the todo. book Tengo que, por eso, makes storytelling itself desglosarlo. into a kind of Así enemy. que realmente el libro convierte Yeah, well, el contar las LJ's cosas como en un good in that enemigo. way too, because Sí, LJ lo hace eso he muy makes bien, an dice Mara, porque creo que aparece here in the case against Borum. en So, el caso contra Borum. since he was a writer, there's so much Como documentation era in un this escritor, book, and I'm hay curious mucha about documentación en este your libro. process, because it does seem to be Y such a siento curiosidad por el from your proceso, previous porque es como work. que aquí There was realmente nothing alejas like this mucho that I de ever done. tu trabajo anterior. Sí, no he hecho nada así, dice John, a nivel And de that's why I see the New investigación. Yorker piece as such a Sí, por eso part creo and que ese parcel artículo of it. del New Yorker forma parte de esto, eh, ¿no? O This, sea, ha hecho que lo hagas I'm así. gonna quote LJ here again. Leo aquí una With the wonderful cita blessing of con hindsight, esa or in bendición some maravillosa cases, que culpable constituye la ignorance. mirada It en looks so retrospectiva, o en algunos What you casos do la is, ignorancia you take a culpable. declining neighborhood, Lo que hay que move into hacer it,
Coges un fix up the vecindario en premises, declive, and te encourage mudas, other arreglas las like-minded instalaciones souls y to do the animas a same. gente con ideas afines a hacer lo presto, mismo a y ya rejuvenated está. neighborhood, Un or a vecindario gentrified rejuvenecido one. o Take your pick. gentrificado, como más te guste. Although a lot of incredible flapdoodle has been written on the subject, Aunque se ha escrito it wasn't muchas that bobadas simple. sobre este tema, Nor no was fue it, tan as certain simple. aging hippies would have us Ni believe. tampoco como An ciertos act of hippies dark and revenidos sinister que cunning, querrían hacernos unless, of creer course, un one acto de prefers alevosa y limitless siniestra vistas astucia. of vacant lots, Claro, a no ser que uno breathed prefiera with the vistas first tender ilimitadas shoots of de ailanthus, solares adornados pushing con their los way up primeros through the brotes rubble. tiernos, I know some people find this despuntando a hard to través de believe, los escombros. but Sé que hay buildings para don't repair gente que le themselves. cueste It is one creérselo, of pero los God's edificios no many se reparan shocking solos. oversights. Es uno de esos descuidos que ha So tenido great Dios. to hear his voice there. Es fantástica la voz aquí de And L.J. Davis. interesting also how, Y también you know, interesante in the end, cómo al final the stress is on the buildings. se centra en los Well, edificios. this substitution of, I Sí. mean, they are beautiful buildings. But Dice the John, son substitution edificios bonitos. of the buildings Pero for a moral value, reemplazar los or the centering of edificios them por as a kind un of valor moral moral, crusade, es decir, como si fuera una cruzada moral, this very tricky rhetorical y hay esa position retórica that tan became peleaguda increasingly que cada important. vez más And Helen empezó a Buckler ser herself importante. Y la propia Helen Buckler begins her public life because she had a empieza public su life. vida She was a pública porque tuvo una journalist, vida pública, era not as talented a periodista, writer or charming a writer as L.J. Davis, no but she tenía was tanto talento ni tanto encanto como leftist, periodista o escritora como L.J. Davis, pero era alguien de izquierdas writing about que escribía civil rights. sobre derechos civiles. And her first gesture of Y su primer leaving Manhattan and buying gesto a house in what al irse she de named Manhattan y Hill comprar was en lo que ella framed llamaba in Bottom terms of Hill, a defiance against se enmarcaban realmente en un reto frente a esa gente que dices, tú no puedes ir a vivir entre esas gente que no son nadie en felt she Brooklyn. was Y ella embodying sintió a political que de esta manera estaba materializando una acción política. Pero en un plazo de 10 años, la mayoría de lo que estaba hablando, pues bueno, se convirtió en esos cambios, en transformaciones. O sea, que antes incluso de L.J. Davis lo hizo. I recently read a Paris Review interview with Elliot Weinberger. Hace poco he leído And there's this one line, I una wrote it down because en Paris Review una entrevista con Elliot Weinberger perfect for you. y me parece que es The fantástica una frase que sale bedrock aquí. of La the 60s ironía counterculture is not insolentes de los Marx dibujantes de or Mad Mao, Magazine but mad. y que pueden Mad encajar Magazine. realmente, ¿no? Yeah. Porque la ideología básica de la contracultura de los And 60 no es Fortress, Marx I feel o like Mao, that sino was one of your de la assertions revista in Mad Fortress Magazine. as a, Y creo que precisamente there's so la much that we fortaleza, could talk about, bueno, de ahí podríamos hablar although mucho. I don't feel I picked your funniest novels, and this is a humor festival. Aunque quizás no sea la novela más divertida, y este es un festival de humor. A mí me parece que es tan gracioso, creo que ahí son muy So I was listos, searching for a muy way to kind of describe that, and I found this ingeniosos. Theorist on humor named Neil Y yo Schaefer. hablaría de esta One of his teoría del major, humor de Neil Schaefer, objects of study is Lenny Bruce. que estudió a Lenny Bruce, And he came up with this y idea that tenía esta idea laughter results de from que an incongruity la presented in a risa ludicrous context. resulta de una incongruencia presentada en un contexto absurdo o ridículo. Entonces, este contexto ridículo nos avisa para que nos preparemos para recibir lo incongruente con la mayor amplitud de miras posibles y permitir las conexiones más idiosincrásicas que se revelarán de las asociaciones polarizadas por la incongruencia. Y creo que en esas novelas hay tanto realmente tan peculiar que me da pena a tus traductores, no sé cómo pueden traducirlo. Y me gustaría terminar for the novelist that is not you, that is you, who was accused of para el novelista, gentrification, que no eres tú, pero al que se le acusó de gentrificación. Last week, out of the blue, Wade La semana Black, pasada, de repente, a child Wade of Brooklyn, Black, like us,
un chaval de sent me a Brooklyn como photo nosotros, on me Messenger mandó with the una caption, foto por Messenger "Sent a new love con esta interest, a frase. Get to Know Me starter pack." Le he mandado And it a was alguien que me interesa un these two nuevo books amor and less un lote de explicably iniciación a para pack of conocerme. jamón Aquí ibérico, tenemos una copia de La acorn-fed fortaleza de la solidaridad, Spanish ham, cured ham. Brooklyn, una novela criminal And y algo so I asked más if I poco could quote him, explicable and que he es said, un sobre "Absolutely." jamón And ibérico de then bellota. he added this Y epitaph. She's a Brooklyn Friends School alum añade, of Caribbean descent. ella es una exalumna del Brooklyn Friends School, de origen caribeño, que se beneficia de su proximidad a ser blanca, como yo me beneficio de mi proximidad a lo negro. Having a conversation here. Muchísimas Thanks gracias, everyone ha sido un for placer being tener esta here conversación in contigo conversation aquí with us. y gracias We'll a both be vosotros signing por books escuchar esta outside conversación y a afterwards. continuación Thank you vamos so a estar much. fuera firmando libros si lo desean.